La amistad parecía inquebrantable, un vínculo forjado a lo largo de los años, construido sobre la confianza, las risas y los sueños compartidos. Habían crecido juntos, soportado la turbulencia de la adolescencia y se habían apoyado mutuamente en momentos de triunfo y desesperación. Para cualquier persona desde afuera, parecían inseparables, el tipo de amigos que podían terminar las frases del otro y compartían recuerdos que durarían toda la vida. Pero bajo la superficie, algo mucho más oscuro se estaba gestando, un secreto escalofriante que pronto desentrañaría todo. Todo comenzó con la desaparición de una joven. Su coche fue encontrado abandonado en un puente, las llaves aún en el encendido, como si se hubiera desvanecido en el aire. Familiares y amigos estaban devastados, organizando búsquedas, pidiendo ayuda, pero no resultó en nada. Las autoridades se inclinaron hacia la idea de un trágico accidente, una vida joven posiblemente perdida por una decisión desesperada. Lentamente, surgió la aterradora verdad. La desaparición no fue un accidente, y no fue un suicidio. Cuando la policía pudo obtener una conversación secreta, los detalles escalofriantes los dejaron profundamente conmocionados. Queridos espectadores, en este canal descubrirán las historias de crímenes más impactantes, reales y estremecedoras. Si no quieren perderse ningún caso, suscríbanse ahora y no olviden dejar su me gusta. Su apoyo nos ayuda a seguir contando la verdad. Sarah Stern, de 19 años, era una joven vibrante y ambiciosa, con una pasión por la creatividad. Tenía un amor por el arte, pero no era su única pasión. Sarah también era una atleta destacada, habiendo sido jugadora clave en el equipo de softball de su escuela y miembro activo del equipo de natación. La decisión entre concentrarse en los deportes o seguir su amor por el arte no fue fácil. Finalmente, Sarah decidió seguir su corazón y se inscribió en un programa universitario enfocado en arte y producción televisiva. Sus talentos artísticos eran bien conocidos en su comunidad. Asistía regularmente a festivales de cine y arte, mostrando su trabajo, y aprovechaba cada oportunidad para dar vida a su creatividad, incluyendo pintar diseños estacionales en las ventanas de escuelas locales durante las festividades. Ya fuera fotografía, pintura o cualquier actividad creativa, Sarah estaba ansiosa por involucrarse. Sarah solía referirse a sí misma como una optimista temeraria, una frase que capturaba su espíritu a la perfección. Se lanzaba con entusiasmo a nuevos proyectos y nunca evitaba los desafíos, manteniendo siempre una perspectiva positiva, incluso cuando las cosas no salían como esperaba. Sus amigos frecuentemente comentaban sobre su optimismo contagioso, y su naturaleza alegre la convirtió en una figura querida en la pequeña ciudad de Neptune City, Nueva Jersey. Sarah vivía con su padre, Michael Stern, y su abuela en la casa familiar. Era hija única, y la pérdida de su madre, Carla, quien había fallecido de cáncer unos años antes, había dejado una profunda huella emocional en ella. Carla había sido propietaria de una librería local durante 25 años, y su amor por la literatura y los viajes había influido enormemente en Sarah. Estas experiencias alimentaron la imaginación y creatividad de Sarah, y, en muchos sentidos, las ambiciones artísticas de Sarah eran un homenaje a la memoria de su madre. Michael y Sarah compartían un vínculo cercano que solo se había profundizado tras la muerte de Carla. Ambos dependían el uno del otro para consuelo y apoyo, creando una unidad familiar sólida. A pesar del duelo persistente por la pérdida de Carla, Sarah y su padre habían formado una alianza que les ayudaba a enfrentar juntos los desafíos de la vida. En las primeras horas del 3 de diciembre de 2016, alrededor de las 2:46 de la madrugada, el Departamento de Policía del municipio de Neptune recibió una llamada para revisar un vehículo sospechoso en el puente Belmar, a lo largo de la ruta 35. Cuando los oficiales llegaron al lugar, encontraron un coche abandonado, un Oldsmobile 88 de 1994, estacionado al costado del puente. El coche no estaba dañado y no había señales de allanamiento. Las puertas estaban desbloqueadas y las llaves seguían en el encendido. Fue un hallazgo inquietante.
Tras consultar la matrícula, la policía descubrió que el coche pertenecía a la abuela de Sarah, Lillian Stern. Sin embargo, la conductora principal del vehículo no era otra que la propia Sarah. Muchos de los oficiales reconocieron el nombre de inmediato, ya que la familia de Sarah era bien conocida en la comunidad unida de Neptune City. La visión de su coche abandonado de manera tan extraña encendió de inmediato las alarmas. La posición del coche, justo junto al agua, provocó un miedo creciente de que alguien, tal vez Sarah, pudiera haber saltado al río Shark. Un equipo de buceo fue rápidamente enviado a buscar en las aguas heladas y rápidas, pero la oscuridad hacía que la búsqueda fuera casi imposible. Tendrían que esperar a la luz del día para continuar. Sin embargo, con las fuertes corrientes del río Shark fluyendo hacia el océano Atlántico, se temía que si alguien había caído al agua, sería arrastrado rápidamente. A medida que la búsqueda de Sarah se intensificaba, la policía contactó a su padre, Michael, que estaba en Florida por negocios. No había tenido noticias de Sarah durante todo el día, aunque había intentado llamarla la noche anterior para desearle buenas noches. Preocupado, Michael comenzó el largo viaje de 17 horas de regreso a Nueva Jersey, con la mente llena de posibles escenarios. Mientras continuaba la investigación, la policía remolcó el coche de Sarah y se dirigió a su casa justo antes de las 3:30 de la madrugada. Algo estaba fuera de lugar tan pronto como llegaron. Todas las luces de la casa estaban encendidas y la puerta trasera estaba desbloqueada. Dentro, la casa estaba inquietantemente silenciosa. Sarah no estaba allí, ni había señales de que hubiera estado recientemente en casa. La abuela de Sarah, que también vivía allí, se encontraba con una amiga debido a sentirse mal, por lo que Sarah había estado sola en la casa con su querido perro, Buddy. Pero cuando los oficiales registraron la casa, encontraron a Buddy encerrado en su jaula, una situación sumamente inusual. Según sus amigos y vecinos, Sarah casi nunca confinaba a Buddy, y dondequiera que ella iba, Buddy la seguía. El hecho de que estuviera encerrado y solo, sin comida ni agua, solo profundizaba el misterio. Algo no estaba bien. La policía habló con la vecina de los Stern, Robin, quien dijo que más temprano ese día, Sarah había pasado por su casa con su mejor amigo, Liam, para dejar una caja con objetos que habían pertenecido a su difunta madre. Según Robin, Sarah había estado organizando las pertenencias de su madre durante algún tiempo, entregando cajas a varios amigos y familiares. La razón de esto no estaba clara, pero parecía ser parte de algo en lo que Sarah había estado ocupada durante un tiempo. Más tarde, cuando Robin intentó enviar un mensaje a Sarah para saber cómo estaba, no recibió respuesta, un silencio que se sentía cada vez más ominoso dadas las circunstancias. A medida que continuaban surgiendo detalles, la pregunta seguía siendo, ¿qué había pasado con Sarah Stern? Los oficiales dieron algunas golosinas a Buddy, asegurándose de que estuviera seguro y cómodo, mientras Michael, el padre de Sarah, continuaba su largo viaje de regreso desde Florida. Actualizaron la estación con sus hallazgos, y estaba claro que la búsqueda de Sarah Stern había comenzado en serio. El hallazgo de su coche abandonado, especialmente en circunstancias tan extrañas, llaves dentro, puertas desbloqueadas y el coche estacionado justo sobre un río, planteaba preguntas inquietantes. La preocupación obvia era que Sarah podría haber saltado, pero su padre rechazó de inmediato esa idea. A pesar de haber atravesado algunos años difíciles, Sarah se encontraba en un excelente estado mental y emocional. Tenía un optimismo contagioso, estaba llena de entusiasmo por su futuro y lista para emprender nuevas aventuras. Parecía impensable que desapareciera sin dejar rastro, y mucho menos que se quitara la vida. De hecho, Sarah había estado ocupada planificando su futuro. Su lista de tareas estaba llena de oportunidades y proyectos emocionantes. Un restaurante local, Bruno's Pizza and Sub Shop, se había acercado a ella para pedirle que pintara un mural con temática navideña en sus ventanas, un proyecto que esperaba con ansias completar. También había comprado entradas para ver un espectáculo de Broadway en Nueva York, y se había inscrito en una escuela de bartending, lo que le permitiría mantenerse económicamente mientras dedicaba sus días a su verdadera pasión, el arte. El plan a largo plazo de Sarah incluía mudarse a Canadá,
donde viviría con familiares. Ya había hecho varios viajes allí y sentía una conexión profunda con el país, viéndolo como el lugar perfecto para construir su vida y carrera. Incluso se estaba preparando para la mudanza, habiendo comprado un televisor como regalo de Navidad para su abuela y ordenado una aerodeslizador que planeaba usar una vez establecida en Canadá. Sara era una soñadora y una persona activa, alguien que estaba tomando pasos concretos para realizar la vida que deseaba. A corto plazo, Sara tenía planeada una cena con una amiga al día siguiente y varios proyectos artísticos en curso que requerían su atención. Desaparecer sin aviso simplemente no encajaba con la imagen de quién era ni con la forma en que vivía su vida. Tenía una red de amigos solidarios, grandes planes para el futuro y parecía encontrarse en un estado emocional positivo y productivo. Entonces, ¿a dónde podría haber ido? Una de las últimas personas conocidas que vio a Sara fue su amigo de toda la vida, Liam McCartney, de 19 años. Liam no era un amigo cualquiera. Conocía a Sara desde que tenían 6 años, habiéndose conocido en la escuela dominical. Permanecieron increíblemente unidos a lo largo de los años, incluso discutiendo la posibilidad de mudarse juntos a Canadá. Cuando Michael Stern se enteró de que su hija estaba desaparecida, una de las primeras personas que sugirió que la policía contactara fue Liam, junto con su madre, Megan. Sara y Liam pasaban mucho tiempo juntos, y si alguien sabía dónde podría estar Sara, probablemente sería Liam. Cuando los oficiales tocaron la puerta de Megan McCartney temprano esa mañana, ella no estaba demasiado preocupada al principio. Aseguró a los oficiales que podía comunicarse con Sara fácilmente, diciendo, «La llamaré. Ella me contestará». Pero cuando Megan intentó, la llamada fue directamente al buzón de voz y sus mensajes de texto, normalmente enviados como iMessages azules, se entregaban en verde, lo que indicaba que el teléfono de Sara estaba apagado o fuera de servicio. Un creciente sentimiento de inquietud se instaló. Megan indicó a la policía el apartamento de Liam, que estaba a poca distancia. Liam vivía con otro amigo cercano de Sara, Preston Taylor, también de 19 años. Preston había sido una parte importante de la vida de Sara. Incluso la había llevado a su prom junior. Juntos, Sara, Liam y Preston eran inseparables. Se llamaban The Squad, y todos en la comunidad los conocían como mejores amigos. A pesar de las bromas ocasionales de otros sobre posibles relaciones románticas dentro del grupo, su amistad permanecía estrictamente platónica. De hecho, en el anuario de la secundaria de Sara, Liam y Preston aparecían en la sección de Mejores Amigos, y en la página de Facebook de Liam, Sara estaba listada en su sección de Familia. Su vínculo era tan cercano como el de una familia, y su amistad era una constante en la vida de Sara. Para las 4 de la madrugada, solo unas horas después del descubrimiento del coche de Sara, los detectives llegaron al apartamento de Liam. Liam fue cooperativo y les dijo que había visto a Sara el día anterior. Explicó que habían pasado algún tiempo juntos, pero que no había tenido noticias recientes de ella. Según Liam, había perdido su teléfono, ido al trabajo y luego se había ido directamente a la cama. Dijo que más temprano ese día había estado en la casa de Sara, ayudándola a organizar algunas de sus pertenencias. De hecho, había 3 cajas con objetos de su madre en su apartamento en ese mismo momento. Ambos habían recorrido la ciudad en auto por un tiempo, deteniéndose en Taco Bell para almorzar alrededor de las 2:30 de la tarde. Después de eso, Liam dijo que tuvo que irse al trabajo a las 4 de la tarde, y esa fue la última vez que la vio. Liam también reveló un detalle intrigante. Sara le había contado recientemente sobre un descubrimiento que hizo después del fallecimiento de su madre. En una caja de zapatos escondida en la segunda casa de la familia, Sara había encontrado miles de dólares en efectivo. El dinero era viejo, parte estaba pegada y mucho estaba en mal estado. Según Sara, el efectivo venía con una nota que explicaba que era su herencia. Le había confiado a Liam que si encontraba una manera de depositar el dinero o hacer que un banco lo aceptara, podría cambiar su futuro, quizá incluso lo suficiente para financiar sus sueños de convertirse en artista profesional.
La conversación sobre el dinero escondido añadió otra capa de misterio a la desaparición de Sarah. ¿Estaba el dinero relacionado de alguna manera? Y lo más importante, ¿dónde estaba Sarah? Los siguientes pasos de la investigación serían cruciales para desentrañar la verdad detrás de la desaparición de Sarah Stern, un caso que se volvía más complejo con cada nueva información. La tía de Sarah corroboró la historia sobre el dinero, afirmando que Sarah había estado guardando parte del efectivo en una caja ignífuga en su dormitorio y el resto depositado de manera segura en la caja de seguridad de un banco. Aunque el dinero le daba a Sarah una sensación de seguridad, también generaba cierta inquietud dentro de su familia. Su tía se había mostrado especialmente preocupada cuando Sarah mencionó que le había contado a Liam sobre la herencia. Anteriormente, habían acordado mantenerlo en secreto, especialmente dado el gran monto involucrado. La tía de Sarah le advirtió que hacer público el asunto podría atraer atención no deseada, pero Sarah desestimó sus preocupaciones. Después de todo, Liam era su amigo más cercano. Era alguien en quien confiaba ciegamente, alguien que había estado a su lado en las buenas y en las malas, y naturalmente, él sabía todo sobre su vida. Cuando los detectives le preguntaron a Liam si tenía alguna idea de por qué Sarah podría haber querido desaparecer, él ofreció una perspectiva marcadamente diferente de la que había compartido su padre. Mientras Michael describía a su hija como optimista y llena de planes para el futuro, Liam retrató una imagen más problemática. Mencionó que Sarah había tenido dificultades profundas en el pasado, incluso llegando a intentar quitarse la vida tras una serie de discusiones con su padre y la muerte de su madre. Según Liam, esas cicatrices emocionales aún persistían, y aunque ella parecía feliz ante los demás, él creía que nunca se había recuperado realmente de esos momentos oscuros. Michael se sintió sorprendido y dolido al escuchar lo que Liam había dicho. Nunca había sabido que su hija guardara un desespero tan profundo, y la idea de que hubieran tenido discusiones tan graves lo desconcertaba. Claro, habían tenido momentos difíciles. ¿Qué familia no los tiene? Pero nada cercano a un punto que pudiera llevar a Sarah a tales extremos. De hecho, su relación había mejorado enormemente después de la muerte de su madre. Se comunicaban con frecuencia, enviándose mensajes casi todos los días, compartiendo desde detalles mundanos hasta sus esperanzas y sueños. El único día que no hablaron fue el día de su desaparición, y fue la única vez que Michael notó que los mensajes de su iPhone aparecían en verde, indicando que algo andaba mal con su teléfono. Para todos los que la conocían, la desaparición de Sarah era completamente fuera de su carácter. Nunca había desaparecido sin decirle a alguien a dónde iba, nunca dejaba a Buddy, su amado perro, desatendido y siempre estaba localizable. Sin embargo, la policía comenzó a preguntarse si Liam sabía más de lo que estaba revelando. ¿Estaba cubriendo a Sarah? ¿Tal vez ayudándola a huir? Después de todo, él era su confidente, a quien ella acudiría si necesitara ayuda. Los detectives no tenían motivos para sospechar de un delito en este punto, pero no podían ignorar la posibilidad de que Liam estuviera guardando información vital para sí mismo. Las grabaciones de CCTV de la zona confirmaron partes de la historia de Liam. Mostraban que él y Sarah habían estado efectivamente en Taco Bell para almorzar, tal como había dicho. También había imágenes de la cámara de seguridad de un vecino que capturaron a ambos entrando y saliendo de la casa de Sarah a lo largo del día. Más tarde, la cámara grabó a Liam conduciendo hacia su trabajo por la tarde, corroborando su coartada. Sin embargo, otra prueba crítica surgió esa noche. Las imágenes de seguridad mostraban el coche de Sarah saliendo de su entrada alrededor de las 11:45 de la noche, horas después de que Liam afirmara haberla visto por última vez. Las imágenes no aclaraban si era Sarah quien conducía, pero planteaban preguntas significativas sobre la línea de tiempo de los eventos. Si Liam se había ido a trabajar a las 4 de la tarde y trabajó hasta medianoche, como dijo inicialmente, ¿cómo explicaba entonces su salida? ¿Repentina a las 10 de la noche, mucho antes de que terminara su turno? Esta discrepancia dejaba un vacío crucial en su historia. Según todos los informes, Liam fue la última persona en ver a Sarah ese día.
Así, en la tarde del 3 de diciembre, los detectives regresaron para hablar nuevamente con él, con la esperanza de que recordara algo nuevo. Su relato permaneció igual. Él y Sara almorzaron, pasaron un tiempo juntos, y luego él se fue a trabajar, dejándola en su casa. Pero al repetir su versión, enfatizó que Sara no estaba en un buen estado mental, insinuando nuevamente que podría haber querido salir de Nueva Jersey. Señaló que, a diferencia de otros, él tenía una visión única de su estado emocional debido al vínculo especial que compartían. Liam fue cooperativo y estuvo dispuesto a ayudar en la investigación, incluso ofreciéndose a sentarse para una entrevista grabada. Durante la conversación, habló extensamente sobre los problemas de salud mental de Sara, centrándose en las supuestas discusiones entre ella y su padre. Pintó la imagen de una joven más frágil de lo que sus amigos y familiares se imaginaban. Sin embargo, antes de que los detectives pudieran profundizar en sus afirmaciones, se les informó que los padres de Liam habían contactado a un abogado en su nombre. El abogado aconsejó rápidamente a Liam que dejara de hablar con la policía y la entrevista se cortó abruptamente. Otro detalle pronto salió a la luz, complicando aún más las cosas. Las grabaciones del banco de Sara mostraron que había retirado $7,000 de su caja de seguridad el día que desapareció. Tenía aproximadamente $23,000 almacenados allí, y era significativo que hubiera retirado una suma considerable de dinero en efectivo. Notablemente, Liam había estado con ella en el momento del retiro, pero convenientemente no había mencionado esta parte de su día cuando relató los eventos a la policía. ¿Por qué solo mencionar Taco Bell? Ya había admitido que Sara había recibido una gran herencia, entonces, ¿por qué omitir este detalle clave? Las piezas del rompecabezas no encajaban del todo. El coche de Sara, saliendo de la entrada a las 11:45 de la noche, combinado con la salida de Liam del trabajo 2 horas antes de que terminara su turno, dejaba a los detectives con más preguntas que respuestas. Aunque Liam mantenía su inocencia, las crecientes inconsistencias en su historia arrojaban una sombra de duda sobre su papel en la desaparición de Sara. ¿Estaba ocultando algo más siniestro? ¿O simplemente era un joven atrapado en una red de confusión y miedo mientras su mejor amiga desaparecía en el aire? La investigación tendría que profundizar más en estas relaciones y en las misteriosas circunstancias de esa fatídica noche. La siguiente persona con la que los detectives necesitaban hablar era Preston Taylor, compañero de cuarto de Liam y otro amigo cercano de Sara. Preston fue mucho menos comunicativo que Liam, ofreciendo poca información nueva. Aún así, confirmó la versión de los hechos de Liam, diciendo que lo que Liam le había contado era consistente con lo que le había dicho a los oficiales. Cuando le preguntaron qué creía que había sucedido con Sara, Preston se emocionó. Entre lágrimas, admitió que creía que Sara podría haber saltado del puente. Citó una lista de razones: su relación tensa con su padre, sus problemas con el duelo y la posibilidad de depresión, como factores que podrían haberla llevado a tomar un paso tan drástico. Mientras los detectives salían de la habitación, intercambiaron miradas cómplices. Algo no estaba bien. Sentían fuertemente que tanto Preston como Liam estaban reteniendo información crítica. Las piezas del rompecabezas no encajaban. La policía estaba cada vez más convencida de que Sara no había saltado de ese puente. ¿Por qué habría huido, dejando atrás todas sus pertenencias, incluido el dinero de la herencia que había retirado recientemente? Todos sabían sobre sus planes de mudarse a Canadá. No había necesidad de secreto y ciertamente ninguna razón para desaparecer sin dejar rastro. Había pasado una semana completa desde que Sara Stern, la joven de 19 años de Neptune, Nueva Jersey, había sido vista por última vez. Ante la ausencia de respuestas, la familia y los amigos de Sara decidieron tomar cartas en el asunto. Organizaron un grupo de búsqueda, decididos a no dejar piedra sin remover en su esfuerzo por encontrarla. Liam, su hermano gemelo Shamus y Preston se unieron a casi 200 voluntarios, todos desafiando las bajas temperaturas para rastrear la zona. Durante casi 12 horas al día, recorrieron bosques, campos y orillas del río.
a pesar del riesgo que representaba el frío intenso, nadie se desanimó. Los seres queridos de Sarah no podían permitirse perder tiempo, ya que la esperanza disminuía con cada día que pasaba. Los equipos profesionales de búsqueda ya habían estado trabajando arduamente. Los buzos habían pasado días buscando en el río cercano, donde se había encontrado su coche, pero no encontraron nada. Helicópteros habían escaneado la zona desde el aire, pero también resultaron infructuosos. Sin evidencia física que los guiara, la familia de Sarah temía lo peor. La Unidad de Personas Desaparecidas de la Policía Estatal de Nueva Jersey y el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados también se habían unido a los esfuerzos de búsqueda, pero a pesar del personal combinado, no se había descubierto rastro alguno de Sarah. Justo cuando parecía que el caso podría enfriarse, surgió una pista, una que abriría la investigación por completo. Anthony Curry, un antiguo compañero de secundaria de Sarah, Liam y Preston, se presentó con información inquietante. Anthony, un aspirante a cineasta, discutía con frecuencia ideas de películas con Liam, quien era un gran entusiasta del cine de terror. Habían compartido innumerables conversaciones sobre películas y tramas, especialmente escenarios de terror retorcidos, pero una conversación en particular había empezado a preocupar a Anthony. Pocos días antes de que se reportara la desaparición de Sarah, Liam había mencionado casualmente una idea de trama a Anthony. Describió un escenario en el que un hombre asesina a una mujer estrangulándola, con la intención de robar una gran suma de dinero que ella había adquirido recientemente. Tras matarla, el hombre y sus amigos desecharían el cuerpo arrojándolo desde un puente, haciendo que pareciera que ella se había suicidado. El grupo luego enterraría el dinero en un parque, planeando volver por él más tarde y hacerse rico. En ese momento, Anthony no le dio mayor importancia. Él y Liam a menudo elaboraban ideas extrañas y macabras para películas de terror, y el entusiasmo de Liam por las tramas oscuras no era nada nuevo. Parecía emocionado por la idea, sonriendo y moviéndose como un niño con un juguete nuevo. Sin embargo, desde la desaparición de Sarah, algo sobre esa conversación comenzó a inquietar a Anthony. Liam había estado contactándolo todos los días por Snapchat, preguntándole repetidamente si la policía había hablado con él y si su nombre había surgido en la investigación. Cuanto más pensaba Anthony en ello, más alarmado se sentía. ¿Por qué estaba Liam tan preocupado por la policía? Si no tenía nada que ver con la desaparición de Sarah, ¿por qué estaría tan ansioso por saber qué preguntaban los detectives? Las sospechas de Anthony aumentaron cuando recordó los detalles de la idea de trama de Liam. El método del asesinato, estrangulamiento, el dinero y arrojar el cuerpo desde un puente, de repente le parecía inquietantemente similar a las circunstancias reales de Sarah. Su coche había sido encontrado cerca de un puente, y aunque no se había descubierto ningún cuerpo, ya no parecía una coincidencia. Además, Sarah había recibido recientemente una suma significativa de dinero. Anthony recordó un detalle específico que Liam había mencionado en su conversación. El dinero era viejo y de mala calidad, exactamente como el efectivo que Sarah había heredado. Lo que realmente encendió las alarmas en Anthony fue el hecho de que Liam insistiera en comunicarse vía Snapchat, una plataforma diseñada para eliminar los mensajes automáticamente después de ser vistos. Parecía que Liam intentaba evitar dejar cualquier rastro digital de sus conversaciones. Afortunadamente, Anthony había sido lo suficientemente desconfiado como para tomar fotos de algunos mensajes con otro teléfono antes de que desaparecieran. En uno de esos mensajes, Liam mencionaba dinero antiguo y de baja calidad, un detalle que coincidía perfectamente con lo que la policía ya sabía sobre la herencia de Sarah. Este fue un desarrollo significativo, y quedó claro que Liam estaba intentando insinuar algo más profundo, o tal vez incluso confesar de manera indirecta. Los detectives estaban ansiosos por seguir esta pista. Le pidieron a Anthony que mantuviera el contacto con Liam, animándolo a continuar las conversaciones y ver si Liam cometía un desliz o revelaba más sobre su implicación. La esperanza era que, con suficiente tiempo y presión, Liam pudiera admitir algo pequeño, algo que ayudara a la policía a abrir el caso.
Con esta nueva información, la investigación estaba cambiando de un caso de persona desaparecida a algo mucho más siniestro. Un posible asesinato que involucraba a personas en quienes Sarah había confiado completamente. Anthony Curry aceptó ayudar a la policía, consciente de la gravedad de lo que estaba en juego. Los detectives lo equiparon con un micrófono discreto y una pequeña cámara oculta en su coche, y en la noche del 31 de enero, a las 11 en punto, Liam se subió al coche de Anthony. La paranoia de Liam fue evidente desde el principio. Pidió inmediatamente a Anthony que revisara si llevaba un micrófono oculto. Anthony, tratando de mantener la calma y la naturalidad, permitió que Liam lo inspeccionara. Una vez satisfecho, Liam comenzó a hablar, y lo que siguió dejó a todos, especialmente a los detectives que escuchaban, completamente atónitos. Lo que Liam reveló no fue un pequeño desliz ni una confesión accidental. Fue una admisión detallada y fría de un asesinato. Un crimen planificado meticulosamente durante meses con un único motivo claro: el dinero. La herencia de Sarah era el premio, y Liam había llegado a extremos impactantes para obtenerla. Con escalofriante indiferencia, Liam describió los eventos de aquel fatídico día. Prácticamente la ahorqué, comenzó, explicando que había estrangulado a Sarah en su propia casa. Relató el momento con detalles perturbadores, recordando cómo la levantó del suelo, con los pies colgando en el aire. Simplemente se orinó y dijo mi nombre y eso fue todo, continuó, revelando que esperaba que muriera rápido, pero no fue tan sencillo como pensaba. Pensé que podría asfixiarla en un par de minutos, pero simplemente se quedó allí, teniendo un ataque o algo así. Liam luego describió cómo metió una camisa en la garganta de Sarah, cubriendo su nariz para asegurarse de que no vomitara ni respirara, e incluso programó un temporizador para asegurarse de que moriría. Como si su relato del asesinato no fuera lo suficientemente escalofriante, Liam mencionó casualmente que el perro de Sarah, Buddy, estuvo presente durante todo el crimen. Buddy solo miraba, comentó, aparentemente divertido por el hecho de que el perro no representaba ninguna amenaza para su plan. Al darse cuenta de que necesitaba ayuda para deshacerse del cuerpo, Liam recurrió a Preston Taylor, su amigo cercano y compañero de cuarto, quien ya estaba involucrado en el plan. Preston había aceptado ayudar a Liam a cambio de una parte de la herencia de Sarah, $3,000, para ser exactos. Juntos, organizaron la disposición del cuerpo de Sarah con fría precisión. Liam explicó cómo, después de matar a Sarah, había arrastrado su cuerpo a una habitación trasera antes de irse al trabajo, dejando a Preston mover el cuerpo. Una vez que Liam terminó su turno, ambos transportaron el cuerpo sin vida de Sarah en su propio coche. Liam describió cómo la habían colocado cuidadosamente en el asiento del pasajero, haciendo que pareciera que solo estaba dormida. Condujeron hasta el puente donde planeaban deshacerse del cuerpo. Durante todo el relato, la actitud de Liam era sorprendentemente arrogante. Sonreía con frecuencia y parecía orgulloso de lo bien que había resultado su plan, al menos hasta ese momento. Se jactaba de cómo se había preparado para la investigación policial, detallando cómo había elaborado una historia que lo haría parecer inocente. Había planeado la situación para ser interrogado por la policía. Esa era parte de mi plan, hacerme parecer no culpable, dijo, con su confianza evidente. El único inconveniente en su plan, según él, era que el cuerpo de Sarah nunca había aparecido. La tiramos del puente y el cuerpo nunca apareció, se quejó. Probablemente esté congelado. Probablemente esté flotando en el océano. A pesar de la gravedad de lo que decía, Liam no mostró remordimiento por sus acciones. En cambio, parecía más preocupado por el dinero, que lo había decepcionado. Algunos de los billetes de la herencia de Sarah estaban dañados, y este hecho lo irritaba profundamente. Para él, la vida de Sarah no valía más que un montón de dinero viejo y de baja calidad. Anthony estaba sentado en el asiento del conductor, apenas capaz de contener su shock y repulsión. Le costaba cada onza de voluntad mantenerse calmado y seguir escuchando mientras Liam describía con naturalidad el brutal asesinato de alguien que había sido uno de sus amigos más cercanos.
Liam continuó describiendo cómo él y Preston habían luchado con el peso del cuerpo de Sarah al intentar arrojarlo desde el puente. Se quejaba de que, a pesar de su pequeño tamaño, mover su cuerpo había sido físicamente difícil. «Ni siquiera es tan grande», comentó, pero aún así había sido un desafío levantarla por encima de la barandilla. Durante el proceso, Liam incluso se lastimó una pierna, lo que le resultó más molesto que el propio crimen. El 1 de febrero de 2017, tanto Liam como Preston fueron arrestados, acusados del asesinato de Sarah Stern. Para el público, fue una traición impactante. Los supuestos mejores amigos de Sarah estaban ahora implicados en el macabro plan para matarla por dinero. El grupo unido, que todos veían como inseparable, estaba ahora destrozado por la inimaginable verdad. Una vez en custodia, Preston Taylor no perdió tiempo en confesar. Corroboró gran parte de lo que Liam ya le había contado a Anthony, revelando más detalles del crimen. Según Preston, Sarah había hablado sobre mudarse a Canadá, y Liam había usado ese sueño para manipularla y hacer que tomara dinero de su herencia. Liam convenció a Sarah de que el efectivo era necesario para ayudarles a finalizar sus planes, pero en realidad no tenía intención de cumplir nada. Todo era un engaño para acceder al dinero y quitarle la vida. El 2 de diciembre, el día del asesinato, Liam y Sarah habían ido juntos al banco, donde Sarah retiró aproximadamente $7,000 de su cuenta. Después, regresaron a su casa, momento en el cual Liam la asesinó brutalmente en la casa donde había crecido. Preston confesó haber ayudado a Liam a ocultar las pruebas y deshacerse del cuerpo de Sarah. Llevó a las autoridades a 2 cajas de seguridad enterradas en un parque cercano. Una contenía parte de la herencia de Sarah y la otra su ropa. Cuando Liam fue arrestado, todavía llevaba la llave de una de las cajas encima, una prueba final incriminatoria. Preston incluso guió a los detectives por la casa de Sarah, describiendo lo que había visto al llegar después del asesinato y explicando lo que había sucedido en el puente. Fue la confirmación final que las autoridades necesitaban para reconstruir el trágico destino de Sarah Stern, traicionada por las personas en quienes más confiaba. Sorprendentemente, Liam McAtasney se declaró no culpable de todos los cargos, mientras su co-conspirador, Preston Taylor, comprendía la gravedad de lo que enfrentaba. Liam parecía indiferente ante la montaña de pruebas en su contra. Preston, plenamente consciente de las consecuencias, eligió un camino diferente. En abril de 2017, Preston Taylor, quien había sido amigo cercano y confidente de Sarah Stern, confesó. Admitió la horrenda serie de eventos que se habían desarrollado y el papel que había desempeñado en el asesinato. Ese día, de pie en la sala del tribunal, Preston admitió su culpabilidad en múltiples cargos, incluyendo robo en primer grado, conspiración para cometer robo en segundo grado y profanación o alteración de restos humanos en segundo grado. La decisión de Preston de testificar contra Liam marcó un punto de inflexión en el caso. Su cooperación con la fiscalía fue crucial y, a cambio, esperaba cierta indulgencia en la sentencia. Casi 2 años después de la desaparición de Sarah Stern, comenzó el juicio de Liam McAtasney. Los fiscales del condado de Monmouth enfrentaban una batalla difícil. Su oficina solo había llevado un caso anterior sin un cuerpo. La falta de restos físicos introducía un elemento de incertidumbre y había una tensión palpable cuando inició el juicio. Liam ya había despedido a su abogado inicial, optando por un nuevo equipo de defensa que buscaba impedir que su confesión grabada fuera admitida como evidencia. Su defensa se basaba en una afirmación poco creíble, que la confesión que hizo a Anthony Curry era simplemente una audición retorcida para un posible papel en una de las películas de Anthony. Según Liam, toda la historia estaba fabricada, un intento mal ejecutado de impresionar a su amigo. La grabación, en la que Liam detallaba el asesinato a sangre fría de Sarah Stern, dejaba poco lugar a dudas. Su relato gráfico del crimen, combinado con el testimonio de Preston, dibujaba un panorama escalofriante de la brutal traición que había ocurrido. El testimonio de Preston fue especialmente condenatorio.
detalló la naturaleza calculada del plan de asesinato, afirmando: se decidió estrangularla porque cualquier otro método, cualquier tipo de arma, habría sido demasiado desordenado, habría dejado demasiadas pruebas. Y luego, en cuanto a qué hacer con ella después de que estuviera muerta, sí, hablamos de un par de planes. Enterrarla en el campamento que posee el padre de ese hombre, simplemente dejarla en la casa, y finalmente decidimos que la mejor manera de hacerlo sería hacer que pareciera un suicidio. Sin la valentía de Anthony Curry al asegurar la confesión de Liam, es probable que la verdad nunca hubiera salido a la luz. ¿Habría Liam confiado en alguien más? ¿Habría Preston cedido bajo presión? Las autoridades creen que era poco probable. Liam había sido meticuloso en su planificación, desde elaborar coartadas hasta participar en los esfuerzos de búsqueda, y Preston había sido cómplice en cada paso. Fue una traición tan profunda y calculada que la policía temía que el asesinato de Sarah hubiera quedado sin resolver indefinidamente sin la intervención de Anthony. Cuando finalmente se leyó el veredicto, Liam comenzó a llorar. Lágrimas que la fiscalía argumentó que no eran más que un intento calculado de ganar simpatía. Liam McAtasney fue declarado culpable de 7 cargos, incluyendo asesinato en primer grado, asesinato en comisión de un delito grave y robo. El tribunal dictó la pena máxima: cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Preston Taylor, por su parte, recibió una condena de 18 años de prisión tras declararse culpable y cooperar con la fiscalía. Será elegible para libertad condicional en 2032. A pesar de las exhaustivas búsquedas de Sarah Stern, sus restos nunca han sido recuperados. Los expertos creen que su cuerpo probablemente fue arrojado al océano dentro de la primera hora después de ser lanzado desde el puente, lo que hace casi imposible encontrarla.